Los grupos de WhatsApp son de lo más útiles. Sí es cierto que a veces son un poco molestos y llegamos a silenciarlos, lo hacemos todos. Pero también es cierto que son muchas opiniones de mucha gente muy diferente y con intereses comunes, por eso creamos el grupo. El grupo del trabajo, el de las madres del cole, el grupo de las amigas de la infancia. Fue precisamente en uno de estos grupos donde el otro día fui consciente de la cantidad de recursos que vienen de otros países y vamos conociendo poco a poco, siendo además de gran utilidad para nosotros. Comentaba la mamá de una amiga de mi hija en uno de estos grupos que por fin había conseguido rebajar la bronquiolitis de su hijo después de un invierno muy duro. Todas nos interesamos por el maravilloso remedio. Fue mediante las técnicas de un osteópata. En Reporter 21 hoy profundizaremos en el conocimiento de las terapias alternativas que pueden convivir de una manera muy armoniosa con la medicina convencional. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, la población que ya utiliza la medicina alternativa es de un 46% en Australia, un 49% en Francia y un 70% en Canadá, por poner un ejemplo. Y una encuesta realizada a 610 médicos suizos demostró que un 46% de ellos la había utilizado sobre todo en homeopatía y acupuntura. Son cada vez más los países que apuestan por combinar terapia tradicional y terapia convencional en beneficio de sus pacientes. Y para profundizar sobre este tema tenemos hoy con nosotros a Gemma González, psicóloga y terapeuta en Reiki, y al doctor Ignacio Fernández. Hoy, en Reporter 21, terapias alternativas. Bienvenidos. El mundo se rinde ante la medicina tradicional complementaria. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, en China, el número de visitas a profesionales de esta medicina ascendió a 907 millones en 2009. Vino con el pie muy inflamado, mucho hematoma, y el objetivo fue reducir la inflamación al máximo, mucho drenaje para quitar también los hematomas. La Comisión Europea, en los 27 países de la Unión, estima que la medicina complementaria y alternativa cuenta anualmente con 100 millones de clientes, aunque la tendencia va en aumento. Muy positivo, sí, ya con este son 3 años y muy bien, la verdad que, y además que el niño viene contentísimo. Y el día que le digo, hoy te toca perritos, bueno, le cambia la cara. Pero son muchos los países que la utilizan como medicina tradicional específica. En Inglaterra, por ejemplo, ya hay terapeutas de Reiki asalariados en los hospitales, ganan más o menos lo mismo que una enfermera. Calcular el número de terapias alternativas en uso es un trabajo imposible. Cada día surge alguna nueva y es ahora cuando se demanda investigación y desarrollo en ensayos clínicos. Creo que en el momento actual, y dado el desarrollo de la acupuntura, y habiendo comprobado los efectos que son reales, realmente demostrables y están publicados, es al mundo occidental al que nos corresponde explicar los mecanismos. La medicina tradicional tiene una larga historia. Es la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, utilizadas para mantener la salud, prevenir y diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. La sanoterapia consiste en una terapia que, como dice la palabra, a través del sonido intenta entablar un diálogo con las células del paciente. Para muchos millones de personas que habitan en zonas rurales en países en desarrollo, los medicamentos herbarios y los tratamientos tradicionales son la fuente principal y a veces la única de la atención de la salud. Una de las puertas de entrada a Europa fue por la anestesia que utilizaban en guerras, cuando veían a los chinos poner agujas, sobre todo puntos muy conocidos ahora, y los occidentales decían, pero ¿y esta gente cómo puede operar ahí a esta persona solo con unas agujitas que ponían en la piel, ¿no? Y de ahí un poco la curiosidad, y todo eso llevó al estudio y a traerlo un poco también a Occidente, ¿no? Las terapias alternativas se han convertido en una gran opción por sus beneficios y ventajas económicas que las convierten en tratamientos accesibles para muchos. Medicinas tradicionales respaldadas por miles de años de historia que hoy encuentran su hueco en Occidente. Mira, sentado que están queridos. Pasa. Siéntate. Y como siempre vamos a charlar un ratito antes de la sesión. Soy médico, soy anestesista
Y bueno, aparte de lo que todo el mundo conoce de anestesia en un quirófano, pues también trabajo con pacientes con dolor. Bueno, entonces, María José, cuéntame qué tal te ha ido desde la última sesión. Pues bastante bien, la verdad. He notado sobre todo que mejoraba mi dolor lumbar, sobre todo lo que, no sé si te acuerdas, lo que te había dicho en la última sesión, que me dolía toda la espalda, pero sobre todo la zona baja de la espalda y la cadera derecha. Y me ha mejorado bastante el dolor y sobre todo he podido dormir mejor por la noche, que era otro tema que también me preocupaba mucho. Sí, eso me lo comentaste en la última sesión, ¿no? Que te estaba costando conciliar el sueño por el dolor. Así que, bueno, pues muy bien, me alegro. Sí, eso es lo que más he sentido, básicamente. Ok, pues entonces, si te parece, pasamos directamente a la sesión. Vale, muy bien. Adelante. Tengo una enfermedad que se llama enfermedad de Gorham y que afecta principalmente a los huesos, básicamente, y lo que me produce es dolor crónico. Tomo medicación todos los días de mi vida. La medicación que tomo lo que hace es que me disminuye el dolor, básicamente. Es medicación para que me disminuya el dolor. Analgésicos y antiinflamatorios principalmente. Muy bien, pues ahora que estás conectada, llevas tu atención a tu respiración, la cadera derecha. Me acerco al Reiki porque una amiga mía tiene una hermana que se curó de la psoriasis con Reiki. Y me lo comentó y me pareció pues, muy interesante, la verdad, muy sorprendente. Y luego aparte en el trabajo también me hablaron de Reiki para mejorar la situación de dolor que yo tenía en ese momento. Trabajo con el dolor precisamente, pero realmente es una forma muy alopática de ver el dolor, ¿no? Entonces yo siempre he tenido la motivación de ver el dolor y la enfermedad como algo mucho más integrativo, mucho más holístico, y tenía esa inquietud. No sabía muy bien, he hecho diferentes técnicas antes, también he ido a la acupuntura, al biomagnetismo, reflexoterapia, he conocido diferentes técnicas complementarias, ¿no? Pero de todas las que he probado, pues la verdad es que Reiki es la que más se ha adaptado a lo que yo necesitaba y de esa visión mucho más integrativa de todo lo que es el cuerpo humano. Eso es. Bien. Una sesión de Reiki es una relación entre el paciente y la energía, y el terapeuta realmente es más que nada facilitador. Él pone esa energía externa a disposición del paciente y es el paciente que usa esa energía para ponerse bien. Hacia abajo siente las piernas. Durante la sesión realmente es el cuerpo de la persona que reacciona a la energía y yo soy, como digo, pues un canal. Como no es mi energía, es una energía que pasa a través de mí, simplemente pongo esa energía, como digo, a disposición de la persona y el cuerpo de la persona usa esa energía para liberar sus bloqueos. Entra dentro, eso es, muy bien, entra dentro de los espasmos. Ahí, eso es fenomenal. Reiki surge en Japón, en la ciudad de Kioto, a principios del siglo pasado. Y fue un estudioso de artes marciales y de técnicas de curación energética, Mikao Usui, que quiso una manera fácil de aprender y de aplicar la energía. Entonces, pues desarrolló lo que es el método de Reiki y originalmente pues su propósito era terapéutico. De hecho, su primer uso a nivel masivo fue después del gran terremoto de Tokio de 1927, cuando se aplicó Reiki a petición del emperador Meiji para los supervivientes del terremoto. A partir de allí se llegó a Occidente a través de Hawái, por los lazos entre Japón y Hawái que siempre ha existido, y desde Hawái se fue difundiendo pues, poco a poco, principalmente por los Estados Unidos, llegando a Europa alrededor de los años 80. Pues el Reiki la verdad es que me ha ayudado en absolutamente todo. O sea, y cuando digo todo, principalmente puedo decir, muy objetivo, es la disminución del número de pastillas diarias que tomo,
porque si antes tomaba 10 pastillas al día, pues ahora estoy en 2 aproximadamente, o 3. Incluso bueno, pues, la medicación más potente ya la puedo alargar más entre una toma y otra. Y las pastillas, por supuesto, que en momentos puntuales siempre me van a hacer bien y si las necesito, por supuesto. Pero tengo muchísimos más instrumentos a mi disposición en mi día a día para complementar eso y que me dan un campo muchísimo más amplio a la hora del manejo de mi enfermedad. Sí, ya hemos terminado. Entonces, despacito, sin prisa, ya sabes. Te vas girando sobre tu lado izquierdo, dejas que el corazón bombee unos momentos sobre tu lado izquierdo. Reiki está más reconocido en los Estados Unidos principalmente, porque allí es donde se han hecho la mayoría de los ensayos clínicos y se acepta dentro de la cartera de servicios de unos 800 hospitales según la Asociación Norteamericana de Hospitales, pero en otros sitios también es más aplicado. En Inglaterra, por ejemplo, ya hay terapeutas de Reiki asalariados en los hospitales, ganan más o menos lo mismo que una enfermera, por ejemplo, y si tú vas a tu médico de cabecera, él te puede dar, si tú lo solicitas, un volante para recibir sesiones de Reiki. Y en Alemania también. El Reiki por mí lo que más ha hecho es empoderarme. O sea, es darme el poder a mí de decir que yo puedo con lo que sea. Bueno, pues María José, ¿qué tal? Cuéntame cómo te ha ido la sesión. Pues muy bien, que estoy todavía un poco muy relajada, me ha dejado. No sé, al principio he sentido mucho calor en la cabeza y luego poco a poco he ido sintiendo toda la columna. De repente, no sé, me han dado como ganas de llorar, no sé por qué. Y luego he sentido como muchos espasmos por las piernas y por el cuerpo, como si tuviera tensión. Bueno, pues lo que has sentido más o menos es lo que tú ya sabes, o sea que Reiki, al ser una terapia energética, es física y está trabajando pues sobre los tejidos y la musculatura de tu cuerpo y la estructura ósea. Entonces, a medida que se iba liberando la energía que estaba bloqueada en la columna, pues entonces tú sentiste ese movimiento de estiramiento, esa sensación de que se estiraba la columna. A medida que se libera la energía bloqueada en las vértebras, pues entonces el cuerpo básicamente se recupera solo. Lo mío fue un accidente laboral y entonces pues directamente fue a la mutua de mi trabajo y allí lo que tuve fue un tratamiento hecho por un fisioterapeuta. Me hicieron el primer tratamiento, que es vendarte, pues, que te tomes pues, ibuprofeno para bajar la hinchazón, hielo, tal. Me dieron el alta y bueno, pues entonces ya te planteas qué hago, me apetece seguir porque aunque ando y tal, pero quiero estar mejor, porque sé que en cualquier momento que tenga el más mínimo despiste. Yo también monto en moto y me doy cuenta cuando apoyo, cuando no apoyo, que bien, pero que no. Vino con el pie muy inflamado, mucho hematoma y el objetivo fue reducir la inflamación al máximo, mucho drenaje para quitar también los hematomas y una vez pasada esta primera fase poder llegar al ligamento que estaba dañado y aplicar una técnica de Cyriax en este caso para evitar adherencias. Yo me hice osteópata, había una motivación personal por mi hija. Mi hija tiene 2 semivértebras. Eso le produce una escoliosis. Quería poder estar a la altura, poder ayudarla. La osteopatía es un tratamiento, una terapia manual, cuyo objetivo es recuperar el equilibrio del cuerpo mediante masajes, movilizaciones, estiramientos. El origen de la osteopatía viene del siglo XIX, la desarrolló Andrew Taylor Still y en la actualidad está arreglada en Estados Unidos, en Reino Unido y en Francia. Se sigue investigando, es decir, aparecen nuevas
técnicas manipulativas, método Paul, las cadenas musculares, que son más herramientas para el tratamiento. Esta es el aula. ¡Choco, mira! Este es Choco. Choco. Mira, Choco. Este es Alonso. Es muy fuerte. ¿Qué te gusta? Es muy fuerte, la verdad. Fuerte, que sí, ¿eh? Mira, pues mételo así, para adentro. Choco, vamos adentro. Muy bien. Bueno, adiós. Te dejamos aquí y ya hablamos luego. Vale. Venga, hasta luego. Alonso tiene déficit de atención e hiperactividad y también autismo nivel 1. Viene a logopedas, psicomotricidad y psicoterapia. Nos han hablado de la terapia con animales, habíamos buscado también información, porque buscamos con terapias con caballos y miramos otro tipo de animales, y digamos que la que teníamos más cerca, más a mano, más rápida, que tenía un resultado más rápido también, era con perros. Alonso, una de las cosas que tiene es hiperactividad, entonces una de las cosas que nos han comentado que funciona bastante es a la hora de relajarse, que le cuesta mucho. Entonces con las terapias, como nos han comentado, funcionará bastante, porque hacen ejercicios de relajación con los animales y eso, y entonces bueno, pues vamos a probar. Yo me trato con acupuntura porque empecé con un dolor de espalda que, bueno, se estudió, al final era una hernia de disco, tenía problemas de sensibilidad a las piernas y pues nada, probé con varias cosas, fármacos, con osteopatía, quiroprácticos, todo lo que pillé por medio y bueno, recordé la acupuntura, que la había conocido muy pequeña, un vecino mío era acupuntor y digo, bueno, vamos a intentarlo y desde entonces, desde que me trato con acupuntura, normalmente no suelo tener dolor diario como tenía en ese momento, sino que bueno, algún día por algún esfuerzo que hago o algo puede ser que me duela, pero no es habitual como todos los días, como antes. Yo soy médico también, entonces yo creo que es complementaria. Hombre, hay enfermedades que desde luego no se pueden intentar tratar con acupuntura, una infección por ejemplo no sería lógico, pero sí se puede paliar algunos de los problemas que hay con la acupuntura. Puede doler en ocasiones, pero no es lo habitual. Para algunas personas será traumático, pero bueno, es lo mismo que cuando vas a ponerte un inyectable cualquiera en la medicina normal nuestra. Las agujas de los inyectables son más gordas que las de la acupuntura. Yo lo usaría siempre como complemento. A algún paciente mío le ha recomendado la acupuntura para tratar de paliar alguna molestia en pacientes con neoplasia o pacientes con problemas de lumbalgias y eso, que no remitían, sí lo ha recomendado. En 1990 me diagnostican una artritis reumatoide. Comienzo a tomar los fármacos establecidos para la artritis reumatoide. No mejoro mucho del dolor, tampoco de la inflamación. Noto una impotencia funcional verdaderamente importante y sobre todo es la inflamación articular que me impide cualquier movimiento. Recordaba que cuando era estudiante había visto una clase de acupuntura, tenía un libro, me leí el libro y comencé a pincharme para ver si me calmaba el dolor. Al cabo de poco tiempo veo que el dolor empieza a ceder, la inflamación también, y entonces decido estudiar acupuntura, por lo menos para poderme tratar. Así fue como comencé. Realmente la terapia en lo que consiste es en poner agujas en el cuerpo, pinchar. ¿Y por qué una aguja pinchada en el cuerpo puede dar estos efectos? En un principio los chinos no han explicado nunca nada de esto. Parte de su filosofía, el Tao, elaboran un sistema médico completamente diferente. Y este sistema se basa en concebir al hombre como una parte del cosmos, con las energías del cosmos que él también tiene. El hombre tiene su propia energía, pero a su vez interacciona frente al medio. Creo que en el momento actual, y dado el desarrollo de la acupuntura
y habiendo comprobado los efectos que son reales, realmente demostrables y están publicados, es al mundo occidental al que nos corresponde explicar los mecanismos. Y así hemos podido averiguar ya determinadas cosas. Por ejemplo, sabemos que moviliza las endomorfinas. Las endomorfinas son analgésicos naturales que elabora el propio hombre y que son muy potentes. Es un antiinflamatorio muy potente, pero también sabemos que estimula otros sistemas dentro de la inflamación. Es decir, conocemos bastantes más cosas que en un principio, y ese creo que es el camino. Demostrar ahora con la metodología científica cuál es la verdadera acción de la acupuntura y por qué hace sus efectos. En ese momento habremos dado un paso de gigante. El pueblo chino es un pueblo muy observador. Continuamente está mirando, intentando entender lo que le dice la naturaleza. Ellos conciben de que en el hombre estamos atravesados por una serie de meridianos por donde pasa corriente. Y dentro de esos meridianos hay unas zonas determinadas que denominamos puntos. Y por esos puntos nosotros podemos actuar sobre el propio meridiano. Ellos crean su propio sistema sanitario, basado fundamentalmente en la medicina tradicional china, que la aplican y les da resultados. De hecho, la acupuntura en concreto es una medicina preventiva. Si yo equilibro a una persona, eso es una homeostasis, no enfermará. ¿Cuándo se enferma? Cuando existe un desequilibrio entre dos fuerzas. Todos los países limítrofes a China la utilizan como una medicina más. Corea la utiliza, Vietnam lo utiliza, Tailandia la utiliza, Rusia la utiliza, generalmente todos los países del entorno, aunque yo creo que es bastante más importante Japón. No es esto o esto. La acupuntura puede ir unida perfectamente a la medicina occidental y las dos pueden ayudar mejor a curarse a un paciente. Adelante. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bien. ¿Qué tal, Alonso? Deseando entrar, ¿verdad, hijo? Muy bien. ¿Le das tú también? Sí. Una para cada uno, ¿vale? Pero siempre se enreda cuando hacen algo, ¿vale? Así. Pues empecé a traerle a terapia con animales porque pensé que era un complemento de las otras terapias que estaba recibiendo. Le llevaba logopedia y bueno, en aquel entonces la logopedia estaba en fase muy inicial y no verbalizaba adecuadamente para la edad que tenía y bueno. Ay, me ha dado un besito. Oye, ¿cuánto te quiere? Muy bien. Significa que me adora. Empezamos con la terapia de perritos y la verdad es que muy bien, los resultados fueron muy buenos a partir del primer mes. Al principio tenía miedo, no se quería acercar a ellos, ni siquiera quería tocarles. También era muy reacio mi hijo a experimentar nuevas texturas, era muy reacio. Y entonces el perrito, pues al ser un animal, con su pelo, con su calor corporal, que respiraba cuando le tocaba, se movía, pues a él no le gustaba ese contacto. Y la verdad es que trabajaron muy bien con él todos esos aspectos y al poco tiempo empezó a verbalizar. Y a mi hijo, al ver que al darle órdenes al perro, el perro reaccionaba y le hacía caso, él como que recibía una recompensa inmediata y a partir de entonces fue todo muy rodado. El perro no distingue de niños si tienen problemas, si están afectados o no, es uno, le trataba como uno más y la verdad que muy bien desde el principio.
La sonoterapia consiste en una terapia que, como dice la palabra, a través del sonido intenta entablar un diálogo con las células del paciente. Se genera una serie de sonidos, ya sea a través de un instrumento, ya sea a través de la voz humana. Entonces intentamos que las células del paciente reaccionen ante esos sonidos. Y cuando hay bloqueos, pues que esos bloqueos se puedan liberar por un estímulo externo, como es en el caso del sonido. El sonido entra directamente a hablar a nivel físico, con los tejidos, con las células. No es una terapia en la que el paciente pueda estar dudando de la terapia o no, porque él simplemente está oyendo sonidos. Normalmente se busca generar una armonía entre esos sonidos para que la terapia que hagas sea armónica. Consigues que la persona que el paciente salga de la sesión pues, con una armonización mayor, tanto a nivel físico como a nivel energético e incluso emocional. Y al principio, en una primera sesión de sonoterapia o al principio del tratamiento se suele hacer armonizando un poco, dando pues, tierra a cielo. Mucho de lo que hemos hecho aquí en el trabajo que hemos hecho ha sido eso, dar tierra y dar cielo. Si os habéis fijado, los cuencos grandes están colocados en los pies. Estos cuencos son sonidos más graves, más de tierra. Los cuencos agudos están colocados más en la cabeza. Entonces un poquito ir jugando, ir moviendo la energía, que los cuencos cantores mueven la energía, entonces ir moviendo la energía por el cuerpo, ir haciendo que suba, que baje y que la propia energía vaya activando los mecanismos de autorregulación. Al final es un poco como la mayoría de las medicinas naturales buscan poner en marcha los mecanismos de autocuración. Hay ciertos bloqueos que son muy difíciles de trabajar desde uno mismo, por eso recurrimos a elementos externos que nos ayudan, en este caso a través de la vibración, a armonizar un poquito nuestras propias energías. Todo terapeuta tiene sus bloqueos y todo terapeuta tiene su necesidad de trabajo, de trabajar a nivel de salud. Entonces hay terapias que te puedes hacer tú a ti mismo, pero no llegas a todas porque hay muchos bloqueos de los que no eres consciente o muchos sitios a los que no te puedes llegar, y para eso obviamente recurrimos a terapia. Concretamente, por ejemplo, Ángela es terapeuta, entonces hacemos intercambios en los cuales pues yo accedo a sus terapias y accedo a las mías. Choco, ¿en qué mano está? Cuando llegan los primeros 5 minutos, pues lo que se hace es un poco que se conozcan. Entonces, bueno, pues que los saluden, que los peinen, porque ese es un poco para que haya pues un vínculo entre perro y pues el niño que pueda venir. Entonces, después de que ya lo peinan, ya lo acarician, incluso llegan a abrazarlo, pues entonces ya empezamos con la actividad. Esa actividad será según la patología que ellos tengan y que haya que trabajar más, pues esas actividades serán adecuadas para que esos niños lo trabajen con los perros. ¡Cógela, Choco! ¡Cógela! Muy positivo, sí, ya con este son 3 años y muy bien, la verdad que, y además que el niño viene contentísimo. Y el día que le digo, hoy te toca perritos, bueno, le cambia la cara, viene con una alegría impresionante, sí. Muy bien, colega. Esta pincita, cuando llevemos un poquito de masaje, te la pondré, y cuando tú notes que yo te hago pequeñas presiones en la mano, tienes que saber simplemente cerrar la boca, porque yo te haré pequeñas inmersiones en el agua, muy pequeñas, y yo todo el rato voy a estar escuchando. Sobre todo viene de zonas donde tienen mar, ¿no? Y mar cálido. Y bueno, yo como lo trabajo, que gracias a que he hecho cráneo sacral,
hago o intento hacer lo mismo, que es, pero sin camilla, ¿no? En el agua. Y a eso le juntamos un poco también, el agua es realmente la que masajea a la persona, porque en función de tú vas tocando y vas guiando el cuerpo, es el agua la que con su fuerza y suavidad a la vez está desbloqueando las articulaciones, y en eso hay una liberación bastante potente, dentro de que es súper suave el masaje. En el agua hay varias modalidades, hay algunas que son aguajara, que es lo que estudié yo, luego está el watsu, que es un poco la más conocida. Lo que hace es despertar la memoria de lo que somos, de cómo funcionamos cuando estamos ordenados, y sobre todo nos lleva en un pequeño rato de media hora a conectar, gracias al agua caliente y las posturas en las que guías a la persona, que sobre todo son posturas en las que llevan al movimiento fetal, y sobre todo al no pesar, todo se relaja de tal forma que lleva a un estado pues como del útero materno, ¿no? Donde todo es paz, ¿no? Sobre todo la sensación de ser agua, como no es tanta materia, sino el agua que hay dentro de mí, y fundirme con el agua que me rodea, ¿no? Ha habido momentos que me ha estimulado las sensaciones del movimiento del cuerpo, ¿no? Y la belleza de hasta dónde el cuerpo puede llegar formando figuras, movimientos desde dentro, desde el líquido que hay dentro, desde todos los fluidos. Simplemente darle forma, ¿no? Sin esfuerzo, y la verdad que ahí me ha estimulado mucho, ¿no? Como que salgo con ganas de bailar. Terapias alternativas, conocidas o no, avaladas por décadas de historia o por ensayos clínicos, la realidad es que en un mundo cada vez más global, la confluencia de terapias tradicionales y alternativas es cada vez mayor. Y de este modo pueden nutrirse unas de otras para conseguir un fin común, la salud del paciente. Hoy tengo el placer de tener a mi lado en plató a Gemma González, psicóloga, terapeuta de Reiki, y al doctor Ignacio Fernández, médico matemático estadístico, médico acupuntor, perteneciente a la Asociación Científica de Médicos Acupuntores, el grupo G6. Bienvenidos. Y me gustaría adentrarnos en el tema hablando un poco de la cantidad de terapias alternativas que están en auge. Cierto es que dar nombres y cifras es casi un trabajo imposible. Cada día surgen nuevas terapias o combinaciones de las existentes que nos permiten profundizar más en este campo. Por ejemplo, una de las más conocidas es la acupuntura, que, como mucha gente sabe, consiste en insertar unas finas agujas en determinados puntos de la piel con el objetivo de aliviar una amplia gama de patologías. Esta técnica, originaria de China, se usa desde hace miles de años y hoy en día es una de las terapias cada vez más conocidas y practicadas en Occidente. Pero existen intervenciones cuerpo-mente y esa es una gran repercusión mundial. Todos los países del mundo utilizan o combinan ya las técnicas alternativas con las tradicionales. De hecho, incluso muchos países con un menor desarrollo económico solo conocen las terapias alternativas y son su medicina convencional. Creo que este es un buen punto de partida. ¿Cuál es el origen de las terapias alternativas? A todos se nos viene a la cabeza quizás China, ¿no? Como un país donde la prevalencia es mayor y el uso es mayor. La acupuntura originalmente es de China, se originó hace, se habla de 5.000, 6.000 años en China, y quizá una de las razones por las que ha mejorado o ha prevalecido es porque tuvieron la ocurrencia o la buena idea de escribir libros de tratados de medicina, de acupuntura, de medicina tradicional china, y con dos objetivos fundamentales, que es que las siguientes generaciones fueran aprendiendo de los conocimientos anteriores y fueron mejorando poquito a poco. En el año 400, 500 a.C. aparece ya un primer gran libro de medicina china que se llama el Neijing, que es un tratado de medicina donde se recoge
todos los tratamientos o las formas de las terapias y explicación según desde el punto de vista tradicional en China de esos tratamientos. Luego, la verdad que no es una cosa que se quedó separada, sino que siguió, continuó su mejora, continuó aprendiendo, continuó el proceso, cada vez siendo mejores tratamientos, mejores pautas, y viene toda la época de los emperadores chinos y, por ejemplo, en el año 560 se crea la primera escuela de medicina china y, bueno, también por dar otro dato, en la época de la dinastía Ming, que es el máximo esplendor de los emperadores, se hace una revisión de todos los tratamientos y todo lo que hay en acupuntura y hicieron un trabajo que ocupaba 120 volúmenes. Y si volvemos del origen, volvemos a la actualidad y analizamos un poco la situación que se ha vivido hasta ahora, Gemma, desde tu punto de vista con el Reiki o incluso con otras terapias alternativas, actualmente, ¿qué países consideras tú que son predominantes o que son punteros a la hora de utilizar estas terapias? Bueno, pues como comentaba Ignacio, el origen está claro, es Japón, China, India, ¿no? Y muy interesante lo que comentabas tú al principio, que lo que aquí para nosotros es algo extraordinario, en otras culturas es algo cotidiano y normal, ¿no? Como es en India, que su medicina, la Ayurveda, sería la medicina que ellos usan como tradicional. ¿Y el Reiki, ¿no? concretamente, cuáles son sus orígenes? El Reiki empezó en Japón también con el doctor Usui. Y bueno, actualmente yo estoy muy contenta porque cada vez, ¿no?, en Occidente estamos más abiertos a este tipo de terapias, que a mí me gusta llamar terapias complementarias y no alternativas, porque al final es algo que enriquece, ¿no?, la medicina que ya existe, la tradicional como llamamos, es un complemento a ella, ¿no? No es que sea una alternativa. Y bueno, ahora mismo... Es una buena matización. Sí, es importante, porque no... O sea, alternativa es como que anulas otra cosa y no es así, esto es que enriquece. Concretamente ahora mismo en Estados Unidos, en muchísimos hospitales públicos, el Reiki forma parte como una terapia más. En Suiza, por ejemplo, las pólizas de seguros cubren este tipo de terapias a sus asegurados. Que llegan a incluir la Seguridad Social Suiza y de Reino Unido llega a incluir estas terapias. Eso es, y las sociedades privadas cubren a sus pacientes tratamientos con estas terapias, ¿no?, llamadas como alternativas. En Reino Unido también forma parte de la Seguridad Social en muchísimos hospitales y poco a poco aquí en España hospitales muy importantes como puede ser La Paz, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, cada vez usan más el Reiki como una terapia para ayudar sobre todo en los enfermos de cáncer, para que los efectos secundarios pues se lleven de una manera, ¿no?, con menos dolor, con menos sufrimiento, y en muchos hospitales ya de Madrid se usa de manera voluntaria, ¿no? Hay muchísimos voluntarios que hacen el Reiki a los pacientes para que se encuentren en un mayor bienestar, ¿no? Así es, Gemma, pues vamos a recuperar ese momento en el reportaje y vamos a completar esta información. Ellos crean su propio sistema sanitario, basado fundamentalmente en la medicina tradicional china, que la aplican y les da resultados. De hecho, la acupuntura en concreto es una medicina preventiva. Si yo equilibro a una persona, eso es una homeostasis, no enfermará. ¿Cuándo se enferma? Cuando existe un desequilibrio entre dos fuerzas. Todos los países limítrofes a China la utilizan como una medicina más. Corea la utiliza, Vietnam lo utiliza, Tailandia la utiliza, Rusia la utiliza. Generalmente todos los países del entorno, aunque yo creo que es bastante más importante Japón. No es esto o esto. La acupuntura puede ir unida perfectamente a la medicina occidental y las dos pueden ayudar mejor a curarse un paciente. Reiki está más reconocido en los Estados Unidos principalmente, porque allí es donde se han hecho la mayoría de los ensayos clínicos y se acepta dentro de la cartera de servicios de unos 800 hospitales según la Asociación Norteamericana de Hospitales, pero en otros sitios también es más aplicado. En Inglaterra, por ejemplo, ya hay terapeutas de Reiki asalariados en los hospitales, ganan más o menos lo mismo que una enfermera,
por ejemplo, y si tú vas a tu médico de cabecera, él te puede dar, si tú lo solicitas, un volante para recibir sesiones de Reiki, y en Alemania también. Es una realidad, las terapias complementarias ya se aplican en nuestro país, se utilizan en la actualidad, y me gustaría saber por qué, es decir, cuáles son los beneficios que tenemos, por qué las terapias complementarias son un avance para los pacientes. Bueno, pues en mi caso yo hablo sobre todo por el tema del Reiki, ¿no? O sea, los beneficios son también mucho al sistema emocional, ¿no? O sea, personas, yo soy psicóloga también, como has comentado, y hay pacientes que a lo mejor vienen con una depresión muy importante al principio, en el que al principio no son capaces ni de articular palabra, ¿no? Entonces el Reiki es un sistema de armonizar las energías, ¿no? Y de equilibrar todo eso y de desbloquear también muchos bloqueos emocionales, y a mí eso me ayuda a traer al paciente mucha calma y mucha armonía para poder empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Esa sería un poco la idea con el Reiki. Y con el resto de terapias complementarias ocurre lo mismo, ¿no? Las flores de Bach buscan también armonizar el sistema emocional, el equilibrio. O sea, al final todo se basa en que el equilibrio de las energías sería la salud y el desequilibrio sería la enfermedad, ¿no? Y la mayoría de las terapias lo que buscan es equilibrar y armonizar cuerpo, mente y espíritu un poco. Es decir, justo acabas de acabar con la frase que yo estaba concluyendo de tu explicación, ¿no? Como psicóloga al final estás trabajando con cuerpo y mente. Eso es, y emociones, ¿no? Es poder tratar a la persona desde una visión mucho más holística, ¿no? En la que le des importancia a todo, ¿no? Porque al final somos un completo. ¿Y doctor? ¿Cuáles son los beneficios que usted destacaría? En el siglo XXI y en Occidente, un tratamiento decimos que es efectivo, que funciona cuando hay estudios, ensayos clínicos bien hechos, aprobados, regulados, que demuestran que ese tratamiento es eficaz o no. La acupuntura tiene muchísimos estudios y entonces, pues, básicamente hay tres grandes grupos donde hay estudios que demuestran o que han probado que la acupuntura es eficaz. Básicamente en dolor crónico y en patologías asociadas al dolor, y hay mecanismos asociados con la acupuntura que mejoran el dolor y la patología dolorosa. El otro grupo, otro bloque, son temas relacionados con sistema nervioso, con ansiedad, con depresiones. También hay varios muy estudios. En la línea donde Gemma trabaja. Hay estudios comparando, pues, con antidepresivos, y en general lo que demuestran es que la combinación de los dos es mucho más eficaz que cada uno de ellos, y unos tienen un efecto, el medicamento también y el tratamiento con acupuntura, pero la combinación de los dos suele ser mucho más efectiva que cada uno. Y el tercer bloque, y un poco ahí sorprendentemente, es en temas autoinmunes o inmunológicos, en bronquitis, en asma, en temas que tienen relación con la inmunidad. También hay bastantes estudios que demuestran que mejora la patología del paciente en esos casos. ¿Y cuál es la tendencia en medicina complementaria o medicina alternativa? ¿Cuáles son las terapias más demandadas? Pues yo creo que, bueno, en este caso el doctor, la acupuntura está muy reconocida, además desde hace muchos años, y el Reiki es verdad que cada vez, a mí no me gusta decir que cada vez está más de moda, sino que yo creo que cada vez tenemos la mente más abierta a probar distintas cosas, ¿no? Y muy interesante lo que dices, ¿no? Y lo que dice el doctor, no queremos anular otro tratamiento, ¿no? A mí me viene una persona tratada con antidepresivos y yo no le voy a recomendar quitarse el antidepresivo, es ayudar a que pase la depresión de una manera a lo mejor más rápida y más sencilla, ¿no? Para él, con ayuda del Reiki y la terapia psicológica, ¿no? También. Y abriendo un poco el abanico de la amplia oferta que hay en cuanto a terapias, podríamos hablar, por ejemplo, de las terapias en agua, homeopatía, ¿no? ¿Qué podéis decir acerca de este tipo de tendencias? Bueno, mi conocimiento de otros tratamientos alternativos es poco general o como médico. En el fondo, también considero que lo importante es el paciente. El paciente mejora. Si el paciente mejora, aunque a muchas de estas terapias les dicen que tiene un efecto placebo muy grande, pues si es un efecto placebo grande y mejora, pues bienvenida sea. También nuestra medicina occidental tiene efecto placebo, y el paciente va al médico porque le trata bien, porque le gusta, y no solo va por su receta, ¿no? Es decir, es importante, según el paciente, sobre todo según la patología, saber qué tipo de terapia se puede aplicar o no. Entiendo que no hay una norma general para aplicar una terapia alternativa en todos los pacientes.
Habrá terapias alternativas que no sean adecuadas o no sean las idóneas para determinadas patologías o pacientes. En acupuntura sí que hay, vuelvo un poco a los estudios, en los que o no se ha demostrado eficacia o el efecto que se ha conseguido no es mucho mayor que un tratamiento. Y también es la situación en la que hay un medicamento y aunque se pudiera tratar con acupuntura, pues se puede utilizar medicamento. Con acupuntura puedes bajar la fiebre, pero a un niño pues le das un antipirético, le das algo para bajar la fiebre y es muchísimo más eficaz, mucho más rápido que ponerle unas agujas y que a lo mejor puedes tener complicaciones. Muy bien, pues vamos a seguir viendo usuarios, pacientes, patología y vamos a ver beneficios reales a los diferentes usuarios. Vemos el vídeo. Pues bastante bien, la verdad. He notado sobre todo que mejoraba mi dolor lumbar, sobre todo lo que, no sé si te acuerdas, lo que te había dicho en la última sesión, que me dolía toda la espalda, pero sobre todo la zona baja de la espalda y la cadera derecha. Y me ha mejorado bastante el dolor y sobre todo he podido dormir mejor por la noche, que era otro tema que también me preocupaba mucho. Soy médico, soy anestesista y bueno, aparte de lo que todo el mundo conoce de anestesia en un quirófano, pues también trabajo con pacientes con dolor. Me acerco al Reiki porque una amiga mía tiene una hermana que se curó de la psoriasis con Reiki. Y me lo comentó y me pareció pues, muy interesante, la verdad, muy sorprendente. Y luego aparte en el trabajo también me hablaron de Reiki para mejorar la situación de dolor que yo tenía en ese momento. La medicación que tomo lo que hace es que me disminuye el dolor, básicamente. Es medicación para que me disminuya el dolor. Analgésicos y antiinflamatorios principalmente. Pues el Reiki la verdad es que me ha ayudado en absolutamente todo. O sea, y cuando digo todo, principalmente puedo decir, muy objetivo es la disminución del número de pastillas diarias que tomo, porque si antes tomaba 10 pastillas al día, pues ahora estoy en 2 aproximadamente, o 3. Incluso, bueno, pues la medicación más potente ya la puedo alargar más entre una toma y otra. Y las pastillas, por supuesto que en momentos puntuales siempre me van a hacer bien y si las necesito, por supuesto. Pero tengo muchísimos más instrumentos a mi disposición en mi día a día para complementar eso y que me dan un campo muchísimo más amplio a la hora del manejo de mi enfermedad. Yo me trato con acupuntura porque empecé con un dolor de espalda que, bueno, se estudió, al final era una hernia de disco, tenía problemas de sensibilidad a las piernas. Y pues nada, probé con varias cosas, fármacos, con osteopatía, quiroprácticos, todo lo que pillé por medio y bueno, recordé la acupuntura, que la había conocido muy pequeña, un vecino mío era acupuntor, y digo, bueno, vamos a intentarlo. Y desde entonces, desde que me trato con acupuntura, normalmente no suelo tener dolor diario como tenía en ese momento, sino que bueno, algún día por algún esfuerzo que hago o algo puede ser que me duela, pero no es habitual como todos los días, como antes. Una de las premisas que defiende la medicina convencional es el trabajo basado en la evidencia y eso se consigue mediante ensayos clínicos. Doctor, cuéntenos. Bueno, la verdad que en acupuntura hay muchísimos, cada vez más. En la era de internet, pues no es más que entrar en el ordenador y poner acupuntura, poner cualquier palabra relacionada o cualquier tratamiento y te salen Pero el grupo G6 está centrado en realizar ensayos clínicos con pacientes reales, obteniendo datos reales para llegar a una evidencia científica, que es lo interesante de vuestro trabajo. ¿Cómo es la metodología de trabajo? Como grupo de científicos nos dedicamos a 3 cosas: a ver pacientes, a dar formación en acupuntura y a hacer estudios de investigación. Tenemos varios proyectos en marcha y el que tenemos más avanzado, hemos pasado la fase de... Es un estudio que está aprobado por el Comité Ético del Hospital de Madrid y son 79 pacientes con dolor lumbar, cervical y dorsal. Estamos ahora en la fase de recogerlos, ya tenemos todos los datos recogidos y ahora estamos en la fase del análisis de los datos. Esperamos terminarlo pronto y publicarlo. El objetivo es publicar los resultados, que los primeros datos que estoy viendo pues son bastante buenos. Bueno, como decía antes, en dolor la acupuntura va muy bien y en las lumbalgias, en dorsalgias, el resultado son
no quiero decir espectaculares, pero muy buenos en favor del paciente. Sobre todo en favor del médico que aplique la terapia, porque sale una guía de trabajo. Sí, hay patologías que ya están muy claras, pues qué tipos de puntos, cómo se hacen, las pautas que hay que hacer. Normalmente es una sesión semanal durante un ciclo que dura 10 sesiones. El 80% de los pacientes, el 70%, no vuelven a venir, no los vuelves a ver, porque han mejorado o se han curado o no vuelven a necesitar del tratamiento. Muy bien. Y cambiando de línea, hemos visto en el reportaje cómo las terapias alternativas se utilizan también en personas con discapacidad. Y miro a Gemma porque en este sentido seguro que ella podría profundizarnos un poquito más en este tema. Cómo se obtienen beneficios con niños con autismo, síndrome de Down. Sí, con niños con autismo se trabaja mucho con las terapias con animales, son muy usadas, pues desde con perros, con caballos, también se hace con delfines, ¿no? Hay innumerables animales con los que se puede trabajar. Yo lo que conozco más es con los perros, ¿no? Y se usa mucho en el autismo, en el trastorno de déficit de atención. Y bueno, pues es como una manera de cómo el niño crea un vínculo afectivo con un animal que no tiene prejuicios, que no le etiqueta en un trastorno, ¿no? Como hacemos muchas veces las personas. Los niños con autismo a veces incluso no tienen ni desarrollado el lenguaje, ¿no? Ni la empatía, pero con el animal, al no haber lenguaje, hay una comunicación que está a otro nivel, ¿no? Y entonces sí que hay resultados muy beneficiosos para este tipo de trastornos, ¿no? Y sobre todo, pues eso, en niños también, según el grado, ¿no? de autismo que tengan, sería un poco... Os voy a pedir conclusiones breves, concisas, pero sobre todo que representen ¿cómo definiríais todo el reportaje, todo lo que hemos hablado hoy, doctor? Bueno, pues yo, pensando un poco en el paciente, recomendaría o diría pues un poco eso, que hemos hablado de pacientes, de enfermos, de patologías, de tratamientos. Pues el experto en todo eso es el médico. Yo, un paciente que piense en usar una terapia u otra, o que tenga una patología, pues que le pregunte a su médico, que le consulte y que le diga qué posibilidades tiene de un tratamiento o de otro y que es la mejor persona que le puede informar. Pregunta o consulta a su médico farmacéutico, ¿no? Sí. Como dicen en el anuncio. Exactamente. Gemma. Pues yo diría que hay innumerables caminos para encontrar el bienestar tanto físico, emocional y mental, y que depende del momento, de la circunstancia y de la persona, ¿no? Entonces que cada uno pues elija el camino que mayor beneficio le provoque sin desprestigiar los otros caminos, ¿no? Esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carmen. Sin duda, las terapias alternativas ganan terreno en Occidente, una nueva fórmula para buscar calidad de vida y salida a ciertas dolencias que pueden mejorar y encontrar una convivencia perfecta, por lo que nosotros conocemos como medicina convencional. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.